Muy buenas noches a todas y todos. Les saluda Jonathan Vindas, fundador y psicólogo en el Centro Pertenecer. Les agradecemos su presencia el día de hoy para continuar con estos webinars que hemos invitado a todos los clientes de Pertenecer. El día de hoy nos acompaña la nutricionista Yasmín Estrada, quien nos estará hablando un poco de temas relacionados a la ansiedad por alimentos desde un enfoque de la nutrición. Así Hola, buenas. que, sin más por el preámbulo, les dejo a Yasmín para que disfruten de esta presentación. Al final vamos a tener unos minutos de preguntas, por si gustan realizar alguna pregunta. Abajo tiene un espacio para realizar preguntas y obtener respuestas. Muchas gracias y bienvenidos a todos y bienvenida a nuestra querida nutricionista Yasmín. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Jonathan. Y bueno, un placer compartir con ustedes estos minutitos para hablar acerca de un tema tan importante y tan frecuente en estos días, ¿verdad? Que pasamos un poquito más de tiempo en casa, entonces la ansiedad es bastante frecuente y más ahora con toda la cuestión del distanciamiento social, ¿verdad? Que es una de las consultas más frecuentes para estos días. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la ansiedad por los alimentos, muy bien, y cómo la podemos evitar, muy bien, desde el punto de vista de nutrición. Entonces, para iniciar, bueno, la ansiedad se caracteriza básicamente por un exceso en la ingesta de alimentos, muy bien, y esta ingesta se da en horarios que son totalmente irregulares. Muy bien, lo que las personas siempre suelen decir es, me da por comer a cada rato. Muy bien, entonces, suele estar muy ligado a lo que es la parte emocional. Muy bien, entonces, generalmente se acompaña de una pérdida de control. A la persona dice, no, o sea, me da por comer a cada rato, no puedo parar. Y esta situación le causa una angustia o la lleva a una frustración. Muy bien, entonces es básicamente cuando comemos, ¿verdad? Cada rato no podemos controlar la situación y eso nos lleva a una angustia. Eso básicamente es la ansiedad por los alimentos. La ansiedad es multifactorial. Muy bien, no hay una sola causa. Entonces, siempre en cuestiones de ansiedad se recomienda que se valore con un equipo interdisciplinario, ¿verdad? Que no sea solo la nutricionista que se encargue de esa ansiedad por los alimentos en las personas, sino que también esté involucrado un psicólogo o un psiquiatra, ¿verdad? Dependiendo del caso. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso como nutricionista, la persona puede llegar y decir en consulta que el motivo simplemente es que quiere perder de peso, ¿verdad? O que le cuesta mucho perder peso. Pero detrás de esa dificultad para perder el peso está la ansiedad. Muy bien, y toda la raíz, ¿verdad? Que trae la ansiedad, que pueden ser problemas de aceptación, de autoestima, por estrés laboral, estrés, ¿verdad? Familiar, lo que sea, muchas causas son las que nos llevan a una ansiedad. Actualmente, con esta cuestión del distanciamiento social, bueno, perfectamente podría ser una causa bastante importante, ¿verdad? Que nos lleve a comer un poquito más de lo que se debería. Entonces, es multicausal, no hay una sola causa que nos lleve a la ansiedad. Muy bien. Hay muchas causas, sin embargo, yo me voy a enfatizar en lo que son las causas nutricionales. Muy bien, entonces, ¿qué me lleva a consumir ese exceso de alimentos? Muy bien, entonces, siempre va a ser una alimentación insuficiente. Muy bien, va a ser pobre en micro y en macronutrientes. Es decir, yo no le estoy dando al cuerpo los nutrientes que él necesita, independientemente del objetivo que yo tenga, ¿verdad? Sea para bajar de peso, para mantenerlo o para aumentarlo. Independientemente de lo que sea, cuando hay una ansiedad por alimentos, automáticamente siempre hay una alimentación insuficiente, algo nos está faltando, sea un micronutriente o sea un macronutriente. Bien,
Y esta alimentación insuficiente se debe básicamente a tres causas, que puede ser el desconocimiento de requerimientos nutricionales, ¿verdad? Que simplemente la persona no tiene idea de cuánto es lo que ella necesita al día de cada macro o micronutriente. Nunca ha tenido tal vez una asesoría profesional, entonces no sabe, y cuando no se sabe es muy fácil excederse. Muy bien, es muy fácil no cumplir lo que el cuerpo necesita. También se puede deber a una restricción calórica. Muy bien, que esto es súper frecuente, más que todo en mujeres, muy bien, que viven a dieta eterna. Muy bien, entonces, la restricción calórica, que puede ser en la mayoría de los casos que es autoimpuesta, ¿verdad? La persona simplemente empieza a omitir tiempos de alimentación, o incluso puede ser guiada por un profesional. Muy bien, a veces los mismos profesionales alargan esos periodos de restricción calórica, y no debe ser así, ¿verdad? En la restricción calórica siempre debe haber una periodicidad. Muy bien, no puede ser por periodos muy prolongados. Y por otro lado está la alimentación desbalanceada. Muy bien, que acá es cuando las personas se inclinan por uno o por otro macronutriente, ¿verdad? Se inclinan de un lado y me dejan el resto del otro lado. Muy bien, entonces, esto es muy típico, por ejemplo, cuando les da por consumir solo grasas, por ejemplo, entonces me omiten todo lo que son vegetales, harinas, muy bien, me dejan grupos excluidos, se inclinan totalmente por uno u otro. Entonces, estos desbalances también me ocasionan una falta de micro o de macronutrientes, ¿verdad? Dependiendo de la persona. Bien, entonces, ya viendo un poquito lo que son las causas nutricionales, como vimos, siempre hay una insuficiencia, o sea, una dieta insuficiente, algo nos está faltando. Entonces, el abordaje nutricional es prioritario. Muy bien, es prioritario de igual manera a como lo es el abordaje psicológico o psiquiátrico, ¿verdad? Como les digo, dependiendo del caso. Muy bien, pero acá en el caso de nutrición es sumamente importante valorar en qué situación se encuentra ese paciente, ¿verdad? Si él acepta la situación en la que está, si él acepta y dice, ok, sí, tengo problemas de ansiedad, muy bien, ¿qué tan dispuesto está a realizar un cambio? ¿Ven cómo está esa motivación al cambio? Y qué tanto conoce sus habilidades, ¿verdad? Sus limitaciones, sus recursos para empezar a realizar cambios y, por ende, empezar a mejorar la adherencia nutricional, que solo así nos va a asegurar el cumplimiento de objetivos. Muy bien, entonces, esto es primordial, no solamente para casos de ansiedad, sino casi que para cualquier asunto, digamos, de nutrición, porque todo el mundo quiere. Yo siempre les digo, todos quieren bajar de peso, todos quieren tener más masa magra, todos quieren tener colesterol, ¿verdad? Con lo más bajo posible, todos quieren y quieren, pero muy pocos hacen. Muy bien, entonces, en cuanto a lo que es la motivación al cambio, eso sí es importante y hay que ver cómo está el paciente. Muy bien, cómo lo está tomando él, porque si no acá, uno como profesional, el deber es de evaluar esa raíz, ¿verdad? Y si no en dado caso, de referirlo a algún otro profesional que nos pueda ayudar, porque si no, difícilmente se va a cumplir el objetivo. Muy bien, entonces, ¿cómo evitar la ansiedad? Muy bien, ya vimos que, bueno, es por una alimentación insuficiente, básicamente desde el punto de vista nutricional. Entonces, la podemos evitar, bueno, con una evaluación nutricional que es necesaria, ¿verdad? En mi caso, como nutricionista, uno valora la relación que tiene esa persona con la comida. Muy bien, como les digo, es más frecuente en mujeres porque suelen, ¿verdad? Tener muchos mitos en cuanto a ciertos alimentos, ciertas cosas. Entonces, hay que valorar mucho la relación que tiene esa persona con la comida.
Muy bien, yo siempre les digo, la alimentación no es para sufrirla, muy bien. La comida está, hay que disfrutarla, muy bien. En el momento en que me causa algún tipo de frustración o de tristeza, de estrés, algo anda mal. Bien, entonces, por otra parte está lo que es la planificación, que nosotros les guiamos en lo que es la planificación de alimentos. Muy bien, cómo tienen que realizar las compras, cómo debe organizar esos tiempos de alimentación. ¿Por qué? Porque una persona con ansiedad no puede estar a la libre. Muy bien, tiene que tener una guía. Muy bien, porque si no, le es más difícil. Entonces, tiene que saber qué va a comer en cada tiempo de alimentación. Muy bien, hacer lo posible por seguirlo y siempre, importantísimo, mantener lo que es una dieta sostenible. Muy bien, algo que se pueda mantener a largo plazo. Muy bien, esto, como les digo, las dietas tan restrictivas son completamente, en casos de ansiedad, es el detonante principal. Muy bien, entonces hay que tener una dieta sostenible, algo que me permita comerme de vez en cuando lo que a mí me gusta también. La hidratación es otro punto importantísimo que nadie le presta atención. Muy bien, entonces nadie, digamos, en Costa Rica muy pocas personas se hidratan como debería de ser. Muy bien, ahí les dejo lo que es la recomendación, que son 35 mililitros por kilogramo. Esa es la recomendación de cuánto es lo que yo necesito tomar de líquido al día. Muy bien, generalmente se consume el líquido ya cuando tenemos sed, ¿verdad? Yo siempre les digo, se debe de consumir el líquido, se tenga o no se tenga sed, ¿verdad? Entonces, también tenemos lo que es el ejercicio físico, que este es el antiestrés, muy bien, por excelencia, el más barato que hay y que tanto nos cuesta, muy bien. Entonces, el ejercicio físico nos va a mejorar el humor, nos va a aumentar la autoestima, nos brinda energía. Muy bien, si hacemos mucho ejercicio, tenemos un pro por ahí en nutrición, que es que podemos comer un poquito más, ¿verdad? Si gastamos más, podemos consumir un poquito más. Entonces, esos son como tres de los pilares para evitar lo que es la ansiedad por alimentos. No hay alimentos buenos, no hay alimentos malos, ¿verdad? Que a veces dicen, bueno, ¿qué alimentos me recomiendas para la ansiedad? Entonces, en nutrición para ninguna patología y demás hay un alimento bueno o hay un alimento malo. Lo malo son los excesos, muy bien. Entonces, sin embargo, en cuestiones de ansiedad, sí hay ciertos macro y micronutrientes que no pueden faltar. Muy bien, porque como les digo, la ansiedad conlleva toda una parte también emocional. Muy bien, y me incluye mucho lo que es el sistema nervioso central. Entonces, la alimentación, sí, en este caso sí hay ciertos micronutrientes que no nos pueden faltar. Entonces, uno de ellos son los ácidos grasos omega 3, muy bien, que todos los hemos escuchado o hemos escuchado hablar en algún momento de sus beneficios. Entonces, los ácidos grasos omega 3 que los podemos encontrar principalmente en lo que son pescados, ¿verdad? Bacalao, el salmón, el atún, también en las sardinas, que es un alimento tan accesible y que casi nadie consume. Muy bien, entonces en las nueces, en los aceites de cánola, de oliva, muy bien, están presentes los omega 3 y ellos contribuyen de gran manera a lo que es el sistema nervioso central. Muy bien, entonces, aparte de disminuirme, digamos, lo que son niveles de colesterol y demás, que son algunos de los beneficios que siempre escuchamos, en la parte del sistema nervioso central se tienen una gran función. Entonces, ellos no nos pueden faltar. La fibra y la proteína, por otro lado, que también nos juegan un papel súper importante, porque son en el caso de la proteína es el macronutriente que me brinda mayor saciedad. Muy bien, entonces, cuando hay ansiedad, solemos omitir mucho la proteína.
Muy bien. Generalmente, no en todo caso, pero generalmente en episodios de ansiedad, la persona suele inclinarse más por el consumo de carbohidratos. Muy bien, entonces es todo un círculo vicioso, ¿verdad? Yo siempre les hablo del círculo del hambre, nunca paran de comer, ¿verdad? Porque desayunan con pan, meriendan con una galleta, almuerzan arroz, frijoles, picadillo, plátano maduro, ¿verdad? En la tarde café con pan. Y es carbohidrato, carbohidrato, carbohidrato. Muy bien, entonces nunca salimos de ese ciclo. Muy bien, siempre tenemos hambre. Estamos con esa, con ese exceso de carbohidrato que lo que hacemos es andar la insulina, ¿verdad? Es como una montaña rusa. Aumentamos los niveles, bajamos, nos sentimos bien, volvemos a comer y estamos en eso. Entonces, en ese sub y baja. Y eso más que todo se debe a una deficiencia de proteína. Muy bien. La gente se asusta a veces cuando ven a una persona merendar con, por ejemplo, atún y galletas. Muy bien, o pollo, una empanadita de pollo, o que saca, no sé, un pedazo de carne con algo. La gente, ¿verdad? Como, pero que está merendando, ojalá en la mañana, ¿verdad? Entonces, y no, debería de ser así, no solo en personas que son físicamente muy activas, sino que en todos deberíamos de mantener un consumo de proteína, ojalá en todos los tiempos de alimentación, porque así nos aseguramos la saciedad. Muy bien, eso me va a ayudar a no sentir hambre tan rápido. La fibra, de igual manera, ¿verdad? Que la fibra la encontramos en frutas y vegetales, que tanto cuesta que coman. Muy bien. Entonces, también la fibra, al igual que la proteína, me brinda esa saciedad que necesito. Muy bien. Y por otra parte están los micronutrientes que son esenciales para la ansiedad, que son el zinc y el magnesio. Muy bien, recordemos que el mecanismo de hambre y de saciedad es bastante complejo. Muy bien, incluye una serie de hormonas y de neurotransmisores. Muy bien, entonces, el zinc y el magnesio son dos de los micronutrientes que me contribuyen a que la interconexión entre neuronas se dé. Muy bien, entonces, hay estudios en donde se ha demostrado que personas con bajos niveles de zinc y de magnesio suelen ser más propensos a episodios de ansiedad, ¿verdad? O a estar más deprimidos. Muy bien, entonces son dos micronutrientes que sí, en lo que es ansiedad, no podrían faltar. Muy bien, el zinc, ¿dónde lo encontramos? Bueno, principalmente en lo que son mariscos. Cualquier tipo de marisco, ese es el rey, digamos, del zinc, lo que son los mariscos. Y el magnesio lo encontramos principalmente en todo lo que son granos enteros, ¿verdad? Siempre les digo, todo lo que son leguminosas, que son tan buenas y que casi no comemos de igual manera. Entonces, garbanzos, cubaces, lentejas, las nueces también tienen gran contenido de magnesio y el chocolate. Muy bien, el chocolate que tanto nos gusta. Muy bien, aunque es uno de los principales ahí pecadillos en cuestiones de ansiedad. Entonces el chocolate, siempre y cuando sea, ¿verdad? No este chocolate cargado de azúcar, sino que se recomienda que sea por lo menos de un 80% de cacao. Muy bien. Entonces, esos serían los micronutrientes que no podrían faltarnos. Ahora bien, las diferencias entre hambre y ansiedad, muy bien, o más bien entre lo que es hambre emocional y el hambre fisiológica, que son dos cosas diferentes y que en ansiedad se suelen confundir mucho. Muy bien, entonces, el hambre emocional suele ser repentina. Muy bien, ella es repentina, suele ser muy selectiva y quisquillosa, ¿verdad? Uno de repente dice, qué rico comer helados y de chocolate, ¿verdad? Así es selectivo, muy bien. Entonces, aparece de pronto, muy bien. No hay un horario, ¿verdad? Puede ser en cualquier momento y hay dos cosas acá importantes.
que están presentes, que lo vimos al inicio, que es la falta de control, ¿verdad? Suelo consumir cosas que no puedo controlar, ¿verdad? No puedo parar de consumir. Y cuando yo termino de consumir ese alimento, siento culpabilidad o una tristeza. Muy bien, entonces me voy a sentir mal. Después de que me comí ese alimento, me suelo sentir mal, porque siento ¿verdad? Que no tenía que hacerlo y aún así lo hice. En cambio, y por otro lado que está el hambre fisiológica. Muy bien, que el origen es en el estómago. Muy bien, esta no es repentina. Muy bien, y no está asociada a algo importante, que esta no está asociada a ningún tipo de emoción ni a ningún tipo de alimento, ¿verdad? Como el hambre emocional, que esta sí es muy selectiva. Y algo importante en la emocional que no mencioné es que obviamente depende de mi estado de ánimo también, del cómo me siento. Bien, la fisiológica no. La fisiológica no está ligada a ningún tipo de emoción ni a ningún tipo de alimento. Muy bien, y nos suele dar igual lo que nos vayan a dar de comer. Muy bien, no suele ser así tan quisquillosa como la emocional. Y no hay esos sentimientos de culpabilidad o de tristeza que suelen estar presentes en el hambre emocional. Muy bien, entonces estos son los dos tipos, ¿verdad? De hambres que llamamos, y que en ansiedad es tan frecuente. Es una de las preguntas que las personas más realizan, de cómo sé yo cuando es hambre real o hambre, digamos, por ansiedad, ¿verdad? Por hambre emocional que llama uno. Entonces, ahí están las diferencias para que las valoren. Entonces, en resumen, de cómo podemos evitar la ansiedad. Entonces, básicamente, bueno, la primera recomendación de mi parte sería el prestar atención al estado emocional. Muy bien, que suele ser algo que damos ¿verdad? Por hecho, o no solemos como prestarle mucha atención al cómo nos sentimos. Muy bien, entonces sí hay que prestar mucha atención a lo que son estados emocionales, porque ahí puede estar la raíz del problema de ansiedad, ¿verdad? De ese peso al que nunca he llegado, al que ha sido todo un sueño de vida, ¿verdad? Puede estar precisamente en las emociones. Muy bien, entonces la parte psicológica es sumamente importante. Por otro lado, lo que son el conocer los requerimientos nutricionales, ¿verdad? Como dije al inicio, la mayoría de personas tal vez no saben cuáles son sus requerimientos, qué es lo que deberían de comer diariamente, cuáles son sus requerimientos tanto en micro como en macronutrientes, y aquí va a depender del objetivo que tenga la persona, por supuesto. No sería lo mismo para una persona que quiere bajar de peso, otra que está haciendo deporte, ¿verdad? Y todos podemos sufrir ansiedad, no solo las personas que quieren bajar de peso, ¿verdad? La ansiedad se puede dar en cualquier estado. El planificar la alimentación. Planificamos vacaciones, planificamos finanzas, planificamos viajes, pero nadie planifica lo que se come día a día. Y la planificación tiene que estar presente siempre, si no es muy difícil. Muy bien, yo siempre les digo en nutrición, si no hay una organización y una planificación en cuanto a lo que es la alimentación, ese objetivo difícilmente se va a lograr. La hidratación diaria, que sí, aunque suena ya trillado y ya están cansados y que la gente cree que no es importante, sí, la hidratación diaria es sumamente importante, porque este es otro que solemos confundir mucho con hambre. A veces interpretamos esa señal del el cuerpo, lo que nos está pidiendo es líquido, y solemos interpretarla como que tenemos hambre. Entonces, una hidratación diaria correcta nos ayuda muchísimo a reducir lo que son episodios de ansiedad. Mantener una alimentación sostenible y variada, ¿verdad? Olvidémonos de la dieta eterna, de esas dietas tan restrictivas. Muy bien, eso sirve, sí sirve, muy bien, pero el efecto que ellas tienen es más emocional a veces que
realmente el efecto que yo voy a tener en el peso. Muy bien, me ayudan para muchísimas cosas, pero no son recomendables a largo plazo. Muy bien, yo debo mantener una alimentación en la que yo me sienta tranquila, que pueda comer, disfrutar ciertas cosas que me gusten, muy bien, que pueda consumir de todo, no estar omitiendo un montón de cosas o ese montón de restricciones, muy bien, porque mientras más restricciones tenga, el episodio de ansiedad puede ser mayor. Bien, y por último, practicar algún tipo de actividad física. Muy bien, el ejercicio físico, que es fundamental. Siempre les digo, es el antiestrés más barato. Muy bien, y yo sé que cuesta organizarse y demás a veces, pero hay que hacer el propósito y sacar el ratito para realizar algún tipo de ejercicio, porque nos ayuda muchísimo también, no solo en la parte física, sino también en la parte mental, ¿verdad? Que en ansiedad, como les digo, la parte física y la parte mental van relacionadas. Entonces, el ejercicio sí me va a ayudar muchísimo. Entonces, eso sería de mi parte. No sé si tienen alguna duda. Con mucho gusto, cualquier duda o consulta que tengan, estamos para servirles. Y como siempre les digo, las pequeñas acciones nos generan grandes cambios. Por más insignificante que creamos que va a ser algo, al final de cuentas, eso me genera un gran cambio. Muy bien, entonces con las pequeñas acciones ahí vamos logrando grandes cosas. Estoy para servirles y hay cualquier consulta con mucho gusto. Muchas gracias, Yasmín. Excelente intervención. Tenemos una preguntita nada más. Ajá. ¿Hay alguna recomendación de cuáles líquidos son recomendables para hidratarse? ¿Cómo se deben endulzar? Y si varía algún tipo de líquido, ¿cómo variarlos durante desayuno, almuerzo y cena y las loncheras? O sea, me imagino que el tiempo de snack, ¿verdad? O sea, de si deben de variar, si son jugos o, me imagino que es lo que están preguntando, si son jugos o agua o algo así, ¿cómo variar esto? Ok, bueno, importante, en lo que son líquidos, entra todo. Muy bien, en esos 35 ml por kilogramo que yo necesito al día, incluye todo, el café que yo me tomo en la mañana, el té de la tarde, incluye cualquier líquido. ¿Qué es lo que se recomienda? Cuidar lo que es el aporte de azúcar, porque si yo consumo muchas bebidas comerciales, ¿verdad? Estas son más altas en azúcar. Muy bien, entonces, no es que el azúcar sea mala, ¿verdad? ¿Verdad? Sin embargo, sí la debemos evitar un poco. ¿Por qué? Porque el azúcar lo que nos brinda, yo siempre les digo, son calorías vacías. Muy bien, nos da simplemente calorías, nada más. Entonces no nos aporta ningún micronutriente, ni macronutriente, ni nada, solamente caloría. Entonces, ¿para qué beberse las calorías? ¿Verdad? Mejor se las come. Y de líquidos, bueno, pueden hacer casi que a gusto de la persona. Como les digo ahí, lo principal es que el aporte de azúcar no sea muy alto. Y podemos hacer tés, por ejemplo, cualquier tipo de té frutal o el té que le guste a la persona, ¿verdad? En un pichel podemos echar bolsitas de té, podemos hacerlo con fruta también, con rodajitas de fruta, limón, naranja, todo lo que son cítricos también nos dan muy buen sabor. O y ahí depende del gusto de la persona, básicamente. Lo que sí les daría como recomendación es que no sean tan altas en azúcar, que se fijen siempre en la etiqueta nutricional. Cada 5 gramos que observamos en etiqueta, cada 5 gramos que dice, equivale a una cucharadita. Muy bien, entonces a veces los juguitos que le damos a los chiquitos o ¿verdad? Que ponemos para loncheras y demás, traen hasta 35, 40 gramos de azúcar. Eso es una barbaridad, ¿verdad? Eso es una bomba para ese niño. Entonces, sí, únicamente como cuidar el aporte de lo que es el azúcar. No porque sea mala, ¿verdad? Sí, sí se puede consumir. Lo que sucede es que
Y son calorías que yo digo perfectamente mejor se las comen en vez de que se las beban. Lo ideal, agüita, ¿verdad? Que el agua casi a nadie le gusta. Si no son muy fan del agua, una limonada, ¿verdad? O como les digo, con naranja en rodajitas o con algunas hierbas. Eso serían algunas de las opciones. Muchas gracias, Yasmín, y muchas gracias por la intervención. Queda realmente claro y validada la importancia de lo que es un trabajo integral, tanto desde psicología o psiquiatría como desde la nutrición, y apreciamos mucho también que hayas mencionado esto, que usualmente las personas pues solamente asisten a un profesional, y en este caso por supuesto que la primera opción es ir donde la nutricionista, pero no se acompaña esto desde un abordaje psicológico, psiquiátrico, porque el factor emocional es realmente algo La que va raíz. paralelo, algo que va realmente paralelo a todo esto, y no se debe descuidar porque puede que llegue a ser exitosa el plan nutricional. Sin embargo, con el tiempo, nuevamente nuestros pensamientos que han hecho que eso, que mantuviéramos un sistema de vida anterior no muy saludable, pues vuelvan otra vez a nacer y se empiezan a minar, empieza a minar todo otra vez lo que se ha generado a nivel de avances de salud. Agradezco a todos los que se conectaron, y nuevamente a Yasmín por estar aquí. Les deseamos una linda noche. Con mucho gusto y buenas noches. Un placer. Hasta luego, buenas noches.